Exactamente. Bueno, Gracias, ese sí. alcance quería hacer. Sí, no se preocupe, gracias. Sí, es un nombre Ujú. interesante. Sí, 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 me llamó la atención la primera vez que supe su nombre, pero nunca pregunté, lo había escuchado primera vez y lo encontré en la Biblia y me alegré, como le digo, me acordé. Muy lindo nombre. Sí, gracias, ¿Estamos gracias. conectados en Facebook ya, Sí, Javes? sí, sí, ok. Estamos conectados ya. Bueno, aquí estamos dando nuestro cordial primer saludo del año 2025 para nuestros amigos de Facebook. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en el año 2024. Aquí estamos en nuestra novena lección del curso La Biblia habla Apocalipsis. De esta vez no le voy a decir que lo pueda pedir al tiro porque el equipo Nuevo Tiempo está de vacaciones, así que solo en febrero van a poder solicitar los cursos. Pero aquí les muestro el curso Apocalipsis. Estamos en la lección número 9. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho. Un feliz año y que la voluntad de Dios pueda cumplirse sobre sus vidas, especialmente cada vez que buscan su rostro y su palabra. Saludamos aquí a nuestra amiga y hermana Jessica también. Dios te bendiga, Jessica. Un abrazo para ti. Muy bien, Hola, buenas noches. buenas noches. Vamos a empezar un poquito diferente de lo que hacemos normalmente. Yo les voy a proyectar una pizarra donde aquí vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que estamos queriendo compartirles. Déjenme solamente aquí, a ver de nuevo. Déjame quitar de nuevo. Espérenme solo un minutito. Ahí está. Muy bien. Ustedes ven una pantalla blanca, ¿no es cierto? ¿Me siguen? ¿Ven una pantalla blanca? Sí, está perfecto. Ya, muy bien. Vamos a hacer una introducción. Damos la bienvenida a Carla. Parece que está conectando. Bienvenida, Carla. Dios te bendiga. Hola. Ahí estamos. Muy bien. Nosotros hemos llegado, mis queridos amigos, hemos llegado al capítulo 12 de Apocalipsis. Para entrar en ese capítulo, yo quiero hacer un resumen, no un resumen, sino que una exposición muy sencilla de una forma como se puede entender mejor tanto el libro de Apocalipsis y Daniel, que es lo que llamamos la estructura literaria de esos libros. Mire, no se preocupen, yo no voy a entrar en detalle de ese concepto, pero solamente voy a hacer una breve descripción para que ustedes puedan entender cómo funcionan los libros escatológicos y proféticos y cómo funcionan muchos textos bíblicos. Tiene una estructura muy especial. Y para entender esa estructura, voy a escribir aquí para que quede registrado algo que se llama estructura quiástica de Daniel y Apocalipsis. Ese es un nombre un poquito diferente, pero no se preocupen, yo les voy a explicar y lo van a entender, es muy sencillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa eso, mis queridos? Dentro de la literatura occidental, es común, bienvenido Christopher, dentro de la literatura occidental, es común que nosotros tengamos una introducción en el libro, un desarrollo y el clímax del libro está al final. La parte más importante de ese texto, de ese mensaje está como al final.
Dentro de la literatura hebrea, lo más común es que la parte más importante esté en el centro del libro. El mensaje central, la idea principal que ese libro quiere transmitir, usualmente está en el centro. Y al estar en el centro, se forma una estructura de paralelismos entre el inicio y el final que se denomina toda esa estructura como medio piramidal, vamos a decir así, estructura quiástica. En forma resumida, yo le voy a hacer un dibujito aquí para que entiendan. Mira, en el caso del libro de Daniel, voy a dibujar aquí dos flechitas. Daniel tiene 12 capítulos. Escribe aquí. El libro de Daniel, el libro profético de Daniel. ¿Ah? Daniel. Y termina en el capítulo 12. En el caso del libro de Daniel, los capítulos centrales del libro que tienen el mensaje principal de ese libro son los capítulos 7, 8 y 9. Y en esos capítulos nosotros vemos que la idea central de esos capítulos está relacionada con el mismo nombre del libro. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué es lo que significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Entonces, el tema central del libro de Daniel y que se concentra en los capítulos 7, 8 y 9 es el juicio divino. Vamos a poner aquí. O también podríamos poner como Dios como juez. Ya de hecho eso es lo que significa la palabra Daniel. Dios es mi juez. Claro, Dios es mi juez. Justicia de Dios. Exactamente, exactamente. Entonces, el libro de Daniel tiene en su centro, cuando ustedes leen el capítulo 7, 8 y 9, ustedes van a ver cómo está destacado allí la culminación de la obra de Dios y el juicio de Dios. Y en el caso del libro Apocalipsis, aquí voy a tratar que escriba yo nomás ya, pero si quiere escribir algo, yo puedo escribir. A ver, vamos a volver aquí un poquito atrás. Ah, ahí. Eh, Vamos a poner aquí cómo es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy parecido. Ahí. Vamos a escribir aquí Apocalipsis. Perdón. ¿Y la, cuál es el tema central de Apocalipsis? El tema central de Apocalipsis, mis queridos, es la verdadera, verdadera adoración. La verdadera adoración. Ese es el tema central y eso va a ser la tónica principal de los capítulos centrales de Apocalipsis, que en este caso son el 12, el 13 y el 14. Vamos a completar aquí, capítulo 1. Y Apocalipsis termina en el capítulo 22.
Bien, aquí hay dos conceptos entonces. El libro de Daniel, que tiene un paralelismo muy grande con el libro de Apocalipsis, tiene como tema central el juicio. Y el libro de Apocalipsis tiene como tema central en su... A ver, espera un poquito, déjame ver algo aquí. Aguárdeme solo un minutito para configurar algo aquí. Eso. Entonces, el tema central de Daniel es juicio y el tema central de Apocalipsis es adoración. Y aquí en los capítulos 12 y 13 vamos a ver cómo esos dos elementos se combinan, porque Apocalipsis 12, 13 y 14 van a revelar todo el contexto de juicio y adoración en el cual estamos nosotros involucrados y para el cual Dios nos ha dado toda esa revelación que estamos estudiando ahora en Apocalipsis. Entonces, ahora que vamos a entrar en el capítulo 12, vamos a entrar, tengan presente que vamos a entrar en la temática central de Apocalipsis. Todo lo que vamos a ver aquí es la esencia de todo el conflicto del bien y del mal y de lo que va a suceder en el último tiempo. Así que estos van a ser los tres capítulos más importantes de todos los que hemos estudiado. Obviamente todos son importantes, pero va a concentrar la información principal. ¿Ya? Vamos a ver algunos textos de Daniel para ir comparando y ubicando porque hay una conexión muy grande de Daniel con Apocalipsis. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en Apocalipsis. Entonces, recuerden que Daniel, juicio, Apocalipsis, adoración, y ambos también se van a combinar en esas ideas eh, en algunos pasajes. Perfecto. Aquí Ok. vamos a guardar eso. Vamos a guardar esta pizarrita aquí y vamos a empezar a compartir nuestro estudio. Recordando entonces que esa estructura donde el centro está en el medio y hay un paralelismo entre las otras partes se llama estructura quiástica, solo para que lo tengan allí anotadito y así es muy común en la literatura bíblica, hebrea principalmente. Vamos a proyectar nuestro estudio. En la medida que nosotros vayamos estudiando, ustedes van a ir entendiendo por qué estoy haciendo ese énfasis, porque el capítulo 12, 13 y 14 efectivamente son el meollo y el centro de todo lo que estamos estudiando. Muy bien, Vamos vamos a a la empezar. primera pregunta. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ya, Dice, déjame preparar la Biblia. Ok. Eh, ya, Gabriel, léelo, por dice, favor. ¿qué escena ve Juan? Perdón, una mujer vestida de sol. ¿Qué escena ve Juan? Apocalipsis 12:1. Partimos justo en el 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eh, ya, vamos a responder en forma breve, resumida, y de ahí vamos a explicar. Ok. ¿Qué es lo que Juan vio? Juan vio vamos a resumir así, una mujer vestida de sol con los pies sobre la luna y con una corona de 12 estrellas. ¿Sí? Perfecto. Sí. Eso sería. Vamos a empezar a entender entonces qué símbolo es ese. Eh, Aquí en este momento de Apocalipsis, como yo les decía, no estamos avanzando en el tiempo,
sino que estamos entrando en el mensaje central de Apocalipsis, donde Dios aquí va a hacer después de haber mostrado a Juan la victoria de los 144,000, después de haber mostrado la victoria de la palabra de Dios sobre sus perseguidores, los dos testigos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que lo estudiamos? Entonces, después de todas esas escenas de interludio, Dios, de alguna manera, lo que está haciendo es diciendo, Juan, mira, ahora te voy a revelar qué es lo que está por detrás de todo este conflicto. ¿Qué es lo que, cuáles son los entretelones de fondo de todo lo que está sucediendo con la iglesia, con el universo mismo y en el cielo? Y cómo ese conflicto se va a transferir hacia la tierra y cómo los habitantes de la tierra van a tener que lidiar con ese conflicto. Eso es el resumen de lo que vamos a estudiar los capítulos 12, 13 y 14. Y por eso son clave. Obviamente que va a haber un feedback, pero no es un feedback histórico ahora, sino que un feedback de revelación. Ahora Dios va a abrir los telones y Claro. vamos a empezar a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Así que, en primer lugar, ¿qué significa la mujer vestida de sol? Vamos a ver varios textos bíblicos que nos van a ir clarificando. Una mujer vestida y adornada hermosamente en forma simbólica es un símbolo bíblicamente del pueblo de Dios Entonces, que vive en forma fiel para Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 54, perdón. Isaías 54. Y vamos a leer los versículos 1, 5 y 6, Gabriel. ok. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la separada que los de la casada. Desamparado. Desamparado. Desamparada, perdón. De la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El 5 y el 6 ahora. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová, de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Muy bien. Entonces aquí nosotros vemos que Dios compara una esposa a su pueblo, a la iglesia. Exacto. Que Dios la pone como una figura hermosa, adornada para él. Y si es un pueblo que sigue sus mandamientos, que sigue sus principios, un pueblo fiel, se presenta como una mujer bella, una mujer adornada. Ya vamos a ver más adelante un poco que cuando esa mujer en símbolo profético aparece vestida como prostituta, ahí estaría representando un pueblo supuestamente de Dios, pero apostatado, desviado del camino de la verdad. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Eh, ¿Qué significa? Ya, la mujer sería entonces el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. Es importante entender que aquí esta mujer, el panorama que Dios está abriendo, tiene un significado y una simbología continua. Desde el tiempo de Adán y Eva y de los descendientes de Set, o sea, de los hijos fieles de Dios, hasta el tiempo de la iglesia. Es una figura que simboliza el pueblo de Dios a lo largo de todas las eras. Vamos a seguir con el símbolo de vestida de sol. Para eso vamos a leer Malaquías capítulo 4 versículo 2. En el estudio ustedes van a ver más textos bíblicos. Ya aquí yo solo voy a usar algunos seleccionados para no demorar mucho el estudio, pero si ustedes quieren pueden leer los demás textos que están allí en el estudio.
Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. Y también vamos a leer Salmo 84, 11. Salmo 84:11. 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No te quitará el bien a los que andaban en integridad. Muy bien. Entonces, hay varios otros elementos que no vamos a leer todos los textos, pero hay varios elementos que indican que ese sol detrás de la mujer significa la justicia de Dios, la justicia de Cristo, iluminando su vida. Recuerden que la luz que el Hijo de Dios, la luz que el pueblo de Dios tiene, no es una luz propia, sino es la luz que brilla por Cristo a través de él. Es el Espíritu Santo trabajando, morando y actuando en la vida del cristiano que produce la luz. Esa simbología está muy clara en el candelabro que está en el lugar santo, un elemento que hemos estudiado en otros capítulos. Ese candelabro iluminaba, representa la iglesia, pero esa luz con Cristo, pero esa luz venía del Espíritu Santo, del aceite que producía esa luz. Entonces, esa luz, esa justicia, ese sol, es Dios detrás de su pueblo, actuando en su pueblo y a través de su pueblo por medio de Jesús. Eh, ¿Qué más? También tenemos otro símbolo impresionante que ver que la mujer está con los pies sobre la luna. Em, Yo aquí voy a presentar, no es que lo que está en la lección, en el estudio, esté errado de manera ninguna, pero en la interpretación de los símbolos pueden haber algunas ideas complementarias. Yo quiero presentarles una idea un poquito distinta a la que está aquí, de lo que significa la luna debajo de los pies. Y el primer elemento que yo quisiera comentar es el que está en Génesis, en capítulo 1, cuando Dios crea el cielo y la tierra. Vamos allí rápidamente a Génesis. Y nosotros vemos que allí eh, en el versículo 14, vamos a leer el 14 al 16. ¿Te puedes leer Ok. allí, Gabriel, por favor? Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, Bien, aquí como ustedes pueden ver, la lumbrera mayor es el sol el sol, y la lumbrera menor es la luna. la luna. Se entiende, ¿no? Por lo que la Tierra tiene como astros en su alrededor. Y la luna no tiene una luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Y eso está claro. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos de parte de Dios? Porque ya entendemos que la verdadera luz, el sol que brilla en nosotros, es Cristo. Dios mismo brilla a través del Santo Espíritu en nuestras vidas. Sin embargo,
Cuando hay oscuridad, hay una luz que nos sirve de guía. Cuando no logramos ver la luz de Cristo en forma completa, hay algo que refleja la luz de Dios. ¿Y qué es eso? Palabra, su palabra, su ley, sus mandamientos. Todo lo que Dios ha ordenado es un reflejo de su justicia, de su verdad. Vamos a ver otros textos para complementar esa idea. Vamos a Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice ella? Bueno, este es un texto bastante conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, ustedes van a ver que David usa mucho ese concepto de tener la palabra de Dios como un camino derecho para sus pies. Él también atribuye ese principio, ese concepto a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios mantienen mis pies en tierra firme, en camino derecho. Ese es un concepto que David repite mucho y especialmente en el Salmo 119. Noten entonces, la luna refleja una luz que viene de Dios también. Claro. Entonces, la palabra de Dios es un reflejo de la luz de Dios, un reflejo de su carácter, de su voluntad, de su justicia. Vemos también para digamos, complementando esa idea, el mismo Salmo 119, versículo 165. Ah, acá está. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Muy bien, noten cómo nuevamente aquí David hace la idea de firmeza, de solidez, de los pies puestos firmes sobre qué, sobre su ley. Sobre su ley. O sinonímicamente, David va a usar mucho esa palabra, ley o mandamientos. Entonces, el pueblo de Dios, en este caso él está hablando en forma individual de él personalmente, pero eso se expande a todo su pueblo, tiene sus pies firmes y tiene paz, está sólido porque está afirmado en su ley, en sus principios, que reflejan su luz y su carácter. Un texto más aquí de Salmo 119, el 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Muy bien, todos tus mandamientos son justicia. 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 Entonces, esta figura, mis queridos, de la mujer, eh, aquí en esa imagen no aparece con el sol y le quedo debiendo la mujer ahí con el sol y la luna, se me fue traer una, pero creo que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Tiene el sol por detrás, sus pies están sobre la luna, que sería un reflejo de la luz de Dios, que sería su palabra, su ley, sus mandamientos, y quiero destacar el tema de los mandamientos y su ley como justicia de Dios, porque este concepto se va a repetir en el mismo capítulo 19 y después se va a repetir nuevamente en los demás capítulos. Es muy importante, vamos a poner atención en eso también. Em, y las dos estrellas, el número 12 del punto de vista del pueblo de Dios, representa al pueblo de Dios desde una mirada sacerdotal. El pueblo de Dios tenía 12 tribus, el de Israel, y Jesús eligió 12 apóstoles para servir de fundamento para la formación de la iglesia. Eso ustedes lo pueden ver, no creo que sea necesario leerlo, es un concepto bien claro allí en Efesios 2:20 y también en Lucas 6:13. Ahí van a ver que Jesús eligió 12 apóstoles y esos 12 fueron el fundamento del crecimiento de la iglesia, así como Dios también eligió a los 12 hijos de Jacob para formar su pueblo. Entonces, el número 12 representa el pueblo de Dios desde una mirada sacerdotal, como siervos de Dios en medio al mundo, ¿ya?
Bien, perfecto. Entonces aquí tenemos una escena del pueblo de Dios en forma simbólica. Avancemos para la pregunta número 2, Gabriel. Dice, ¿quién es el hijo que estaba por nacer? Apocalipsis 12, 3 y 5, 3 al 5. Ahí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y una cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien. Gracias, Gabriel. Bueno, ¿qué escena vemos aquí? Vemos que aparece un ser, un dragón, un animal extraño, ¿no? ¿Eh? Con forma de dragón. Y aparece también esa misma mujer embarazada, encinta, a punto de dar a luz a un hijo. Y el dragón, ¿qué es lo que quiere? Devorar al hijo tan pronto como cuando él nace. Así. ¿Qué es lo que está representando todo eso? Vemos en primer lugar, ya vamos a ver más adelante, pero voy a anticiparme porque no hay problema. Vamos a ver quién es el dragón. Vamos a ver quién es el dragón para poder ir entendiendo en forma completa esto. Vamos a Apocalipsis 12:9. Ujú. ¿Me puedes leerlo, por favor, Gabriel? Sí, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, bueno, perfecto. Entonces el dragón representa a Satanás. Ahora, ¿qué significa que ese dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Vamos a tratar de abordarlo brevemente en la pregunta número 3, pero les voy a resumir que esos 10 cuernos representan al Imperio Romano, en primera instancia el Imperio Romano secular, y eso tiene una equivalencia con Daniel 7:7, de una bestia que aparece en Daniel 7:7, que también tenía 10 cuernos y estaba justamente después de Grecia. Históricamente se reconoce claramente que ese reino de 10 cuernos que aparece en Daniel 7:7 es el Imperio Romano, el imperio secular, el imperio pagano romano. ¿Y por qué 10 cuernos? Porque ese imperio, en su final, en su fin último de la parte secular, se divide en 10 imperios de las tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras que tomaron el imperio romano. ¿Ok? Eso, ahora, ¿por qué el dragón tenía esos 10 cuernos? Porque dentro de la imagen escatológica, entendemos que por detrás de grandes imperios que persiguen al pueblo de Dios, está Satanás actuando para hacer daño a su pueblo. Entonces, cuando el imperio romano empieza a perseguir a los cristianos, ¿quién está por detrás de eso todo? Satanás. Cuando pueblos antiguos también persiguieron al pueblo de Dios, los asirios, los egipcios, los babilonios, eh, los griegos y varios pueblos que persiguieron, los medopersas, que persiguieron y llevaron cautivos al pueblo de Dios, en alguna medida, si bien Dios permitió que sucediera eso por causa del pecado del pueblo, pero quien por detrás de eso actuaba queriendo hacerles daño, quizá incluso más de lo que Dios pudiera permitir, es el dragón. Ujú. Entonces hay una identidad de Satanás por detrás de sus imperios que persiguen al pueblo de Dios.
Y las 7 cabezas, las 7 diademas, es un estudio más aparte, un poco difícil hacerlo ahora, pero tiene un sentido histórico de las 7 naciones que han perseguido el pueblo de Dios desde el tiempo de los asirios hasta el último tiempo. Después vamos a estudiar eso de nuevo, no se preocupen. Vamos a volver a ese tema de las 7 diademas. Ok. Bien, entonces, ¿quién era el hijo que el dragón quería devorar? Vamos a ver una característica del hijo aquí para que lo tengamos en cuenta. Dice que el hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién iba a venir desde adentro del pueblo de Dios, del seno del pueblo de Dios? Iban a ser, iba a ser un rey que iba a regir las naciones con cetro de hierro y después iba a ser, y también iba a ser arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a Salmo 2, 6 al 9. Habla de Jesucristo ahí, mi hermano Javes. Sí, sí, exactamente, Christopher. Ya, como que queda clarito ahí, pero vamos a ver algunos textos bíblicos. Hay que respaldarlo con textos bíblicos. Claro, claro que sí. Salmo 2, y vamos a leer de los versículos 6 al 9. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. No, Jehová, perdón, empecé mal, Gabriel. No, sí, estamos bien, estamos bien. ¿sigo? Sigue, 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 sigue. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, y las desmenuzarás. Claro. Entonces aquí vemos un salmo profético, un salmo mesiánico, que menciona que Dios eligió a su hijo Jesús, que iba a nacer de una virgen. Eso está en Miqueas también, perdón, en Miqueas, si no me equivoco, ahí después veo. Eh, y iba a ser engendrado como ser humano, y Dios le iba a dar como herencia a las naciones. Ahora, ojo, hay que tener cuidado porque algunos salmos proféticos de Jesús hacen referencia a la victoria final de Jesús sobre el mal y el pecado, que va a ser en su última venida. Entonces, Él va a regir las naciones con vara de hierro, pero no en su primera venida, porque en la primera venida Él se iba a ofrecer como el Cordero perfecto a sacrificarse, y ya en su segunda venida Él ya viene para juzgar al ser humano y reinar sobre la tierra con vara de hierro, o sea, con autoridad soberana. Entonces, ese hijo que va a gobernar las naciones con vara de hierro es Cristo, y ese hijo también fue arrebatado al cielo. ¿Dónde vemos eso? En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, Gabriel. Entonces, ¿quién es el hijo que iba a nacer de la mujer que el dragón quería devorar? Y recuerden, ¿qué es lo que
Satanás trató de hacer por medio del rey Herodes, trató de matar a Jesús. Inmediatamente. Satanás sabía que ese bebé que estaban haciendo en Belén era el Mesías. Y lo sabía tan bien que trató de usar a Herodes para matarlo, pero como los reyes magos, Dios les advirtió que no volvieran a Herodes, entonces Herodes no quedó sabiendo quién era el bebé y por no saber mandó matar todos los hijos menores de 2 años en toda Belén. Y José fue advertido en sueños, proféticamente, para que huyera con María y Jesús a Egipto. De hecho, estaba profetizado eso en, ¿dónde era? Es, ahí, en Oseas 11:1, estaba profetizado que eh, Jesús iba a venir de Egipto, iba a vivir un tiempo en Egipto y iba a venir, y efectivamente así fue. Em, entonces, Satanás trató de devorar al hijo, no pudo, pero ese hijo que va a regir las naciones con vara de hierro, fue arrebatado para el cielo para estar con Dios, como lo hemos visto también. Hoy está en el santuario celestial, ministrando a nuestro favor y ya iniciando el juicio de investigación, el juicio que va a determinar finalmente la salvación o la condenación. Claro. Vamos a responder así en forma resumida. ¿Quién es el hijo que estaba por nacer? Jesús, el Mesías. Voy a poner entre paréntesis para que complementar, ver Salmo 2, porque estos textos no estaban allí, así que pueden anotarlos, ¿ya? Salmo 2 y Hechos 1. O sea, el Salmo estaba, pero el de Hechos no está. Ya, Hechos 1 del 9 al 11. eso, exacto. Ok. Vamos a la pregunta número. ¿Hay algunos mensajes, Gabriel? No sé si alguien estará Sí, aquí preguntando. hay, dice Christopher, un abrazo, mis hermanos, pido permiso, me retiraré. Se va a descansar, No, se va a descargar el se va a celular. descansar. Ya, Vale, Christopher, un abrazo, Dios te un bendiga. No te abrazo. preocupes. Dale, Gabriel. Sigamos. Entonces, dice la pregunta número 3. ¿Quién es el dragón que se presenta delante de la mujer tratando de devorar a su hijo? Ya Apocalipsis lo 12, vimos 3, 4. Lo habíamos ya leído y en ya lo todo caso. leímos, así que vamos a responder Sí, directamente. directamente. Es Satanás mismo. Muy bien. Em, ¿Y la 4, Gabriel? Y la 4 dice, en su rebelión contra Dios, ¿a cuántos ángeles arrastró Satanás? Apocalipsis 12, 4. Bien. Creo que buena pregunta. Dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a comparar con Apocalipsis 1:20. ¿Sí? Comparar con Apocalipsis 1:20 y Pedro 2:4. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien. Y finalmente, Pedro, Pedro, segunda de Pedro 2:4.
Segunda de Pedro Dos, 2, cuatro. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien. Eh, Ahora, mis queridos, yo quisiera que pudiéramos entonces entender que, como yo explicaba anteriormente, Dios aquí en este punto de Apocalipsis está desvelando los entretelones del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Y de qué manera lo está develando? Lo está develando mostrando que el conflicto empezó en el cielo. En el cielo hubo un ángel llamado Satanás, el diablo, o en ese tiempo no sabemos, algunos creen que se llamaba Lucifer, pero es solamente un juego de palabras del Antiguo Testamento, allí de Ezequiel 28, eh, donde Satanás, como un ángel glorioso, de hecho, eso ustedes lo pueden estudiar después, después vamos a verlo un poquito más en detalle, porque Isaías 14 y Ezequiel 28 tratan ese tema específicamente de qué fue lo que ocurrió con Satanás. Y ese ángel en el cielo, maravilloso, hermoso, protector, le dice Ezequiel, se rebeló contra Dios. Fue hallado maldad en su corazón. Él empezó a tener envidia de Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Y en esa rebelión contra Dios, él engaña a un tercio de los ángeles celestiales. Nosotros creemos, por la base en algunos escritos inspirados que tenemos de una sierva de Dios creemos mucho en lo que ella escribió, que en un principio Satanás llegó a engañar dos tercios de los ángeles, pero una gran parte de esos ángeles se dieron cuenta de la maldad de Satanás, se arrepintieron antes de caer y no se fueron con Satanás, y Satanás se terminó llevando un tercio de esos ángeles arrastrándolos para la tierra, porque Satanás fue condenado y confinado a la tierra. Y aquí dice el texto de Apocalipsis justamente que él arrastra con su cola a la tercera parte de los ángeles. Entonces la maldad empezó ¿a dónde? No empezó en la tierra, empezó en el cielo. Y allí Dios tuvo que empezar a lidiar con el problema de la rebelión, de del orgullo, del egoísmo con los ángeles. Nosotros creemos, nosotros creemos que Dios, con mucho amor, con mucha fuerza, trató de advertir a Satanás de que no siguiera ese camino. Antes mismo que tuviera acciones de maldad, Dios ya se estaba dando cuenta de su actitud y Dios habló con él. Hay un paralelo muy interesante de esto en el caso de Caín. Recuerdan que cuando Caín empezó a maquinar maldad contra su hermano, antes que Caín hiciera algo de malo, Dios empezó a hablar con él. Entonces hay un paralelismo allí con Satanás. En el cielo pasó exactamente lo mismo. Dios empieza a tratar de convencer a Satanás de que no sigue ese camino, las consecuencias van a ser nefastas para todos los ángeles, para todo el universo. Pero Satanás perseveró en la maldad y finalmente hubo una guerra en el cielo. Vamos a volver a Apocalipsis aquí rápidamente. Sí, ¿contestamos la pregunta? Sería Sí, la sí. cuarta parte de Los Ángeles. Contestamos y vamos a volver rápidamente a Apocalipsis. Sí. Número 4, la pregunta número 4. ¿Cuántos ángeles arrastró? La tercera parte de los ángeles. Muy bien. Vamos a leer aquí Apocalipsis del 7 al 9, Gabriel, por favor. ¿Ya ok?
¿Estamos con la misma pregunta o vamos a las 5 ya? No, solo que quiero completar la idea porque Bien, voy terminando listo. por acá. Con la 4 dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias, Gabriel. Entonces, vuelvo a insistir, aquí Dios está abriendo el juego, está abriendo el telón del trasfondo de todo lo que está sucediendo, de todo lo que hemos visto hasta aquí, desde la primera iglesia, desde Éfeso, donde empieza a tener conflictos por causa del amor inicial, empieza a disminuir su amor, empieza a enfriarse, hasta las grandes apostasías de la iglesia de Tiatira, la persecución del pueblo de Dios. Por detrás de esos telones está una lucha, una batalla entre Satanás y sus ángeles que espiritualmente quieren luchar contra la obra de Dios, y está Dios haciendo toda la obra necesaria para salvar al hombre. Pero la gran diferencia, mis queridos, es que Dios trabaja con el libre albedrío del ser humano, donde el ser humano debe decidir por él libremente. Satanás no le importa la libertad. Satanás quiere y está dispuesto a esclavizar al que sea para que haga su voluntad. Pero Dios no puede hacer eso. Dios invita y Dios trabaja en la voluntad del ser humano. Gabriel. Yo me gustaría mucho aseverar una cosa que es relevante, la cantidad de ángeles caídos que existen en este mundo, ¿ya? Y que avalan un poco la inmortalidad del alma, que yo siempre he tratado de conversar con muchas personas porque apunta mucho a eso, porque buscan otras, digamos, otras explicaciones a cosas paranormales, a otras cosas, pero nosotros tenemos que entender que estamos rodeados de la tercera parte, o sea, una parte importante de ángeles que están aquí en este mundo, que nosotros no podemos ver, pero que existen. Y que ellos hacen estragos sobre todo con los hijos de Dios, que los tratan de perseguir y mantener este velo oculto. Claro, gracias, Gabriel. Exactamente. Como se puede ver en este mismo texto que está proyectado, Satanás engaña que al mundo entero. Satanás no se presenta, mis queridos, como un diablo de cuerno y cola, aunque quizá para algunos lo haga así, para quien abiertamente quiere Pregunta servirlo acá, o Pregunta Carla, dice, ¿ángeles sí, caídos serían los demonios? Buena sí, pregunta, Carla. exactamente, Carlos. Eso es. Pero la forma de actuar de Satanás es engañosa. Como bien dijo Gabriel, el espiritismo, el misticismo, la vanagloria de la vida, las entretenciones, el orgullo, el lujo o ciertas atracciones de ese mundo son formas sutiles en que Satanás trata de cautivarnos también para apartarnos de la fe, apartarnos de lo que es de Cristo. Él no va a hacer cosas abiertamente maldadosas y engañosas, aunque también las hace, pero también hace muchas cosas sutiles. Y ahí está la lucha que tenemos. Ahora, para cerrar esto, es importante que entendamos que esta, esta caída de Satanás y por ende la caída posterior del ser humano en Adán y Eva no pilló a Dios desprevenido. Dios, cuando crea sus seres pensantes con libertad, Él los crea entendiendo que en algún momento iban a tropezar, aceptando el dolor y la lucha de enfrentar esa situación, y por lo mismo prepara y provee con anticipación una salida. Vamos a ver solo algunos textos para terminar esta idea y después
Vamos a seguir en el próximo estudio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, Sí, ahí capítulo estamos. 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten entonces, cuando Jesús fue destinado a ser el Cordero de Dios para salvar la humanidad, Antes de la creación del recuerden mundo. este texto, nunca se olviden, Increíble. antes de la fundación del mundo. Podemos no saber la fecha exacta de la fundación del mundo. Algunos eruditos creen que es 6.000 años, otros creen que fue creado hace millones y Dios creó al hombre hace 6.000 años, pero independientemente de eso, antes de la fundación del mundo, Jesús, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, ya habían acordado que Él daría su vida por el ser humano cuando Él tomara esta decisión fatídica. Vamos a ver eso también en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. 18. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente, noten cómo Apocalipsis confirma la idea de que el Cordero, Jesús, fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo fue inmolado desde el principio del mundo si Jesús murió en la cruz hace 2.000 años atrás y aproximadamente 4.000 años después que Adán y Eva fuesen creados? Lo que pasa es que el propósito de Dios ya había sido establecido al principio de todas las cosas. Entonces, no fue una decisión momentánea, sino fue algo que Dios ya había considerado por amor a su creación, por amor a nosotros. Así que, mis queridos, tengamos confianza de que el amor de Dios no se manifestó cuando Adán y Eva cayeron o pecaron. Ya estaba presente antes que eso sucediera. El plan de la redención ya estaba presente. El mal también empezó antes de Adán y Eva. Y el plan de redención de la humanidad también ya estaba presente. Ese plan de la redención no fue para ángeles, por algún motivo que quizás puede ser un misterio para nosotros, pero posiblemente los ángeles no tenían la misma oportunidad de un plan de redención porque ellos conocían a Dios personalmente, no eran como nosotros. Entonces su decisión fue mucho más consciente, mucho más decidida hacia el mal. Pero el hombre cayendo en las manos del engaño de Satanás, Dios dijo, tengo que proveerle una salida, una opción, para que él pueda salir de esa esclavitud de Satanás. Y Dios le proveyó esa salida. Así que confiamos en el Señor, en lo que Él quiere para nosotros y sigamos también eh, confiando y creyendo en este mensaje maravilloso que tiene Apocalipsis para nosotros. Vamos a terminar por aquí la lección número 9. Terminamos la lección en el próximo lunes y vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Un abrazo grande para ustedes. Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios permite. ¿Salimos?